¿Cómo andan, calaveras? Mi nombre es Maxi y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hacer o No Ser, en el que vamos a continuar con el tema que empezamos en el episodio anterior, que trata sobre el mundo del emprendimiento. Si aún no escucharon el episodio 4, les recomiendo que vayan a escucharlo antes de escuchar este, y si ya están al día, pónganse cómodos, pónganse cómodas, porque hoy vamos a hablar de cómo construir una marca y hay una banda de info. Estás escuchando Hacer o No Ser, el podcast sobre creatividad y emprendimiento de Calavera Design. Cuando hablamos de marca, lo primero que se nos viene a la cabeza es un logo o una serie de colores característicos. Y si bien es cierto que las marcas suelen entrarnos por los ojos, hablar de marca es mucho más que hablar de su imagen. Para construir una marca es fundamental empezar por darle una identidad. Si pensamos en la marca como si fuera una persona, antes de vestirla tenemos que definir cuál es su personalidad. Es decir, no es lo mismo vestir a nuestra marca si es una jueza que si es un futbolista o un cocinero. Entonces ahora, definir la identidad de la marca es un ejercicio que nos va a llevar tiempo y es muy importante que lo hagamos a conciencia. Por un lado, vamos a tener que tener claro qué es lo que va a ofrecer nuestro emprendimiento y a quién se lo va a ofrecer. Y en ese sentido, el primer ejercicio que tenemos que hacer es identificar bien los segmentos a los que vamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Es decir, identificar los distintos tipos de públicos a los que les vamos a ofrecer lo que nosotros vendamos. ¿Por qué es importante esto? Porque no todas las personas esperan lo mismo de mi marca. Entonces, a la hora de comunicarme con estas personas, es necesario que sepa qué es lo que quiere cada una. Por ejemplo, hace unos días hicimos un workshop con una empresa que vende un software que consiste en un simulador de negocios para aprender cómo manejar una empresa. Cuando tuvimos que definir sus potenciales clientes, identificamos que hay varios segmentos que pueden estar interesados en este simulador. Por un lado están las empresas que quieren capacitar a sus empleados en temas relacionados con finanzas y con toma de decisiones. Por otro lado, están las universidades y colegios que buscan una alternativa para enseñar estos mismos temas a sus alumnos. También se les puede ofrecer este simulador a ONGs o incluso a clientes particulares. Al haber identificado estos segmentos, podemos definir una estrategia de comunicación distinta para cada uno, porque lo más probable es que el empresario prefiera hablar de precios o esté más interesado en temas de precios, mientras que por ahí el decano de una universidad prefiera enfocarse más en los beneficios que tiene el simulador y cómo podría este simulador mejorar la educación en su establecimiento. Entonces, una vez que tenemos identificados los segmentos, un segundo ejercicio que podemos hacer es crear lo que se llama un buyer persona o un user persona o simplemente persona, que no es más que ponerle a este segmento una cara, es decir, investigar quiénes son las personas que están dentro del segmento, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, sus frustraciones, qué medios de comunicación usan, etc. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque siempre es más fácil comunicarnos con una persona que con un ente abstracto. Es decir, es mucho más difícil poder empatizar y entender como comprador de mi producto o de mi servicio al segmento universidades, así general, que empatizar con José Ramírez, que es un hombre de 55 años, casado con 3 hijos, que vive en Quilmes, que fue profesor de economía durante 25 años y que ahora se desenvuelve como decano de la Universidad Tecnológica y que busca maneras disruptivas de enseñar economía en las universidades porque él considera que la forma en la que se enseña ahora es obsoleta y aburre a los alumnos. Si yo les presento a esta persona, a José, es mucho más probable que ustedes empaticen con él y encuentren la forma de venderle a José lo que José necesita. En cambio, si yo les digo a las universidades, no sabemos con quién nos estamos relacionando. ¿Quiénes son las universidades? ¿Son los alumnos? ¿Son los decanos? ¿Son los profesores? ¿Son los jefes de cátedra? Ahora, un tercer ejercicio que podemos hacer es lo que se denomina un análisis FODA. Este tema es larguísimo, es para charlarlo con más detenimiento, pero rápidamente les cuento muy por arriba en qué consiste. El análisis FODA consiste en analizar cuáles son las fortalezas que tiene mi emprendimiento, cuáles son las debilidades que tiene
y cuáles son las oportunidades que hay en el mercado y que mi emprendimiento podría aprovechar y las amenazas de las que mi emprendimiento se tendría que cuidar. De ahí viene FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Para qué sirve esto? Para poder determinar cuál va a ser mi propuesta de valor, es decir, cuál va a ser ese diferenciador que va a tener mi emprendimiento o mi marca y por el cual el cliente me va a elegir a mí por sobre la competencia. Y a su vez esto nos va a ayudar a determinar para dónde vamos a dirigir la comunicación, porque obviamente lo que vamos a resaltar en la comunicación de nuestra marca son cuáles son nuestras fortalezas y cuál es nuestra propuesta de valor. Y si hablamos de comunicación, acá es donde surge el primer gran problema de aquellas marcas que no terminan funcionando. ¿Cuál es ese problema? Es que se centran en contar qué es lo que hacen. Por ejemplo, yo hago ilustraciones, yo vendo jabones veganos, yo hago tortas. Y la realidad es que la gente no quiere eso, no quiere entrar a tus redes o a tu página web y que le tires por la cabeza qué es lo que tu marca hace, qué es lo que tu marca vende. Entonces, ¿qué es lo que hacen las grandes marcas? En vez de contarte qué es lo que venden, te cuentan por qué hacen lo que hacen. Es decir, cuál es el propósito que tiene esa marca. Y acá otra vez volvemos a hablar de propósito y de Ikigai. Porque sí, las marcas también tienen su Ikigai y también podemos identificar cuál es el Ikigai o el propósito de la marca. Luego de decirte cuál es el propósito, estas grandes marcas lo que hacen es decirte cómo lo hacen y finalmente te dicen qué es lo que te venden. A estas tres instancias, Simon Sinek las identificó como el por qué, el cómo y el qué de una empresa. Y reunió todo esto en algo que él denominó el círculo dorado. Les recomiendo mucho de verdad que escuchen su charla TED en YouTube. Dura menos de 20 minutos y la verdad que no tiene desperdicio. La pueden buscar como Golden Circle o el Círculo Dorado de Simon Sinek. Sinek con Y y termina con K. Van a encontrar un montón, está en español, está subtitulada, así que no van a tener problema. Para poner algunos ejemplos de esto que les estoy contando, Nike, por ejemplo, no dice que vende ropa deportiva. Nike dice que su propósito es inspirar a atletas y que eso lo va a lograr con la mejor tecnología, los productos más cómodos y los mejores diseños. Y después va y te vende unas zapatillas que tienen la mejor tecnología, son cómodas y tienen un diseño súper cool. Pero no vienen de una y te dicen, che, te vendo estas zapatillas. Otro ejemplo es el caso de Tesla. Tesla no dice que vende vehículos eléctricos, dice que su propósito es ayudar en la transición hacia energías sostenibles y que va a lograr esto utilizando tecnología de punta para crear productos de energía limpia. ¿A qué nos lleva todo esto? A que primero tenemos que definir cuál es el propósito de nuestra marca. ¿Y cómo bajamos a un papel o cómo hacemos que sea más tangible este propósito? Definiendo tres cosas principales: la misión, la visión y los valores de nuestra marca. La misión sería la razón principal por la cual la marca existe, es decir, el propósito en sí de la marca. Por ejemplo, la misión de Apple es diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. La visión, por otro lado, no es otra cosa más que hacia dónde se dirige el proyecto y cuáles son sus metas a mediano y a largo plazo. La visión de Google, por ejemplo, es proporcionar acceso a la información de todo el mundo en un solo clic. Esa es su visión. Y finalmente los valores van a ser los principios sobre los que se fundamentan todas las acciones y las decisiones del emprendimiento o de la marca. Es decir que si yo defino como uno de mis valores la transparencia, no puedo después estar ocultando la información a mi cliente. Valores se pueden definir todos los que quieran. Se recomienda que se definan entre 3 y 5 valores. Pero al fin y al cabo los valores tienen que ser tantos como uno se sienta representado. Lo importante es esto, es que uno se represente en esos valores. Yo no puedo decir que mi valor es la transparencia cuando en realidad yo no me siento representado por la transparencia. Ahora que ya tenemos definido el propósito o el por qué, según Simon Sinek, hay que avanzar a la instancia del cómo, es decir,
sabiendo qué es lo que quiero lograr con mi marca, tengo que saber cómo lo voy a hacer. En este punto, el primer ejercicio que podemos hacer es definir cómo nos vamos a posicionar respecto de nuestros competidores. Es decir, ¿voy a decir que soy la marca que tiene el precio más barato del mercado, como por ejemplo es el supermercado Día? ¿O que soy la marca que te da los mejores beneficios, como por ejemplo Volvo, que dice que sus autos son los más seguros que existen y que no vas a encontrar otro auto más seguro en el mercado? O tal vez la marca que te da la mejor calidad, como dice Apple. O puede ser la marca que te otorga mayor valor. En este caso, por ejemplo, American Express te promete exclusividad. Te dice que su valor es la exclusividad y que si vos usas American Express vas a ser exclusivo. Aunque parezca que esto es irrelevante, es importante definirlo porque nuestra comunicación en el futuro va a depender de esto. Y ahora sí viene la parte por ahí más divertida, que es donde vamos a definir la personalidad de la marca. La personalidad se forma a través de lo que la marca dice, cómo lo dice y cómo lo muestra. Entonces, el primer ejercicio que recomiendo hacer acá es hacer de cuenta que la marca es una persona. Siguiendo esta idea, Carl Jung, un psicólogo suizo, dijo que las motivaciones básicas de las personas se dividen en 12 arquetipos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 12 personalidades preestablecidas y que todo el mundo se puede identificar con una o con más de una de estas, pero que no vamos a salirnos de esas 12. Algunos de estos arquetipos son, por ejemplo, el sabio, que es quien busca ayudar al mundo a tener sabiduría; el héroe, que busca mejorar el mundo; el creador, que es quien constantemente busca crear algo que tenga un significado y un valor; o el gobernante, que es quien siempre busca tener control. Estos mismos dos arquetipos se pueden aplicar directamente a marcas, es decir, que nuestra marca está dentro de alguno de estos 12 arquetipos. Si pensamos qué marcas se podrían encasillar dentro de estos arquetipos que mencioné antes, por ejemplo, el sabio podría ser Google, el héroe Nike o Adidas, el creador Apple, claramente, y el gobernante hoy en día podría ser, por ejemplo, Facebook o Meta. Les recomiendo que busquen los 12 arquetipos y que vean cuáles son estos 12 y cuál de todos es el que mejor se adapta a su idea de marca. Puede que sea uno o puede ser que sea una combinación de dos o más, pero siempre va a haber uno que va a predominar. Ahora, una vez que tenemos el arquetipo, el siguiente paso es definir la voz y el tono de nuestra marca. ¿En qué consiste esto? En definir cómo decimos lo que decimos. La voz es lo que define la personalidad y no va a cambiar con el tiempo. La voz va a ser siempre la misma, va a crear una imagen y ciertas expectativas en la mente del cliente. El tono, en cambio, es la forma en la que se expresa la marca, cómo se adapta y cómo adapta su comunicación dependiendo de la situación o del estado de ánimo del usuario al que nos estamos dirigiendo en cierto momento para generar empatía. Por ejemplo, la voz es si la marca se va a comunicar de manera formal y seria y estructurada, o si va a ser más bien jovial y más amena, más cercana. En cambio, el tono es la forma en que la marca va a decir ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo una página web donde vendo mi producto y el cliente está por hacer la compra, pone su tarjeta de crédito y de repente le sale un error diciendo que no se pudo procesar la compra, en ese momento hay que empatizar con el cliente y ver qué está sintiendo. Lo más probable es que esté enojado o frustrado porque quiso hacer una compra y no pudo. Entonces, el tono de voz, el tono de la marca en este momento no puede ser un tono alegre. Yo no puedo hacer chistes o bromear respecto de que hubo un problema en el procesamiento del pago del cliente, porque el cliente no va a estar de humor para recibir ese chiste de la mejor manera. Entonces, en ese momento, el tono de nuestra marca debería ser empático con el cliente y decir algo del estilo de: entendemos que hubo un error en el procesamiento, no te preocupes, tus datos o tu compra están guardadas, quédate tranquilo, que ya lo vamos a solucionar a la brevedad. Por eso es muy importante definir el tono que va a tener la marca en distintas situaciones que se van a ir dando. Ahora,
Si queremos entender por qué es importante definir esto cuando estamos definiendo nuestra marca, lo más importante es porque de esta manera no importa por dónde nos contacte un cliente, siempre le vamos a poder responder de la misma manera. Es decir, si un cliente me contacta por Instagram y yo lo trato de usted y le digo señor, y luego me contacta por mi web y le hablo de una forma más coloquial y haciendo chistes, esa persona no va a saber cómo tiene que dirigirse ni hacia mí ni hacia la marca, ni qué es lo que puede esperar de la marca. Teniendo todo esto definido, ahora podemos volcarlo en lo que se llama un manifiesto de marca. ¿En qué consiste esto? Un manifiesto de marca es una declaración de por qué tu marca existe, cuáles son sus propósitos y los motivos que inspiran a que la gente te siga. Generalmente esto es una historia emotiva que hace que la audiencia se cautive y que conecte afectivamente con la marca y que se convenza de que tiene que apoyarla. Para darles un ejemplo, el manifiesto de Cafuné, la marca que he co-creado junto con ForWatching y que pueden buscarla en Instagram como @cafuné con K_estudio, tiene el siguiente manifiesto. Creemos que el mundo sería un lugar mejor si toda marca, proyecto, movimiento artístico consiguiera comunicar sus intenciones de una manera simple, efectiva y entretenida. Por eso nos comprometemos a brindar asesoramiento para la creación de videos animados que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos. Como pueden ver, no decimos que Cafuné hace videos animados, sino que buscamos ayudar a nuestros clientes a comunicar sus intenciones de manera simple, efectiva y entretenida. Esto sería el por qué hacemos lo que hacemos, brindando asesoramiento, que sería el cómo, para crear videos animados, que en definitiva es lo que Cafuné vende. Los invito a que de la misma manera piensen cuál sería el manifiesto de su marca y lo plasmen en algún lado. Estaría buenísimo tenerlo impreso en algún lado o puesto en un cuadrito. Si tienen un local en su marca, estaría bueno que esté ahí. Si tienen una página web, que esté puesto en la página web o en algún lugar donde lo vean siempre y recuerden por qué hacen lo que hacen y que sus clientes sepan por qué hacen lo que hacen. Con todo lo que vimos hasta acá podemos decir que tenemos definida la identidad de nuestra marca. Ahora falta definir la imagen. Pero eso va a quedar para el siguiente episodio porque ahí también hay un montón de tela para cortar. Si escucharon hasta acá, 1.000.000 de gracias y como les digo siempre me ayudan una banda. Si recomiendan el podcast a algún amigo, amiga, conocido, conocida, familiar o quien sea, al que crean que les puede interesar. Si me están escuchando en Spotify, les pueden dar al botoncito de seguir para enterarse cada vez que sale un nuevo episodio. Pueden puntuar el podcast con 5 estrellitas, que eso me ayuda un montonazo. Y si me están escuchando en YouTube, pueden suscribirse, activar la campanita y hacer todas esas cosas que se hacen en YouTube para no perderse cada vez que sale un episodio nuevo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Hacer o No Ser. Esto fue Hacer o No Ser, un podcast de Calavera Design.